¿Qué tal, amigos? Buenos días, qué gusto compartir con ustedes. Estamos llegando al viernes, fin de esta semana, pero con la situación, Milton, igual de complicada en la Asamblea que como comenzó esta semana. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Liz, qué gusto saludarte, amigos. Terminamos la semana y terminamos escandalizados con lo que pasó ayer en el Ministerio de Defensa. Estuvo don Nasa en el Ministerio de Defensa y se les fue. Se fue por la parte de atrás. Es increíble lo que pasó ayer y ya les vamos a comentar y les vamos a presentar un reportaje. Detuvieron a 5 personas, detuvieron un montón de plata, encontraron en estos vehículos que estaban parqueados en el Ministerio de Defensa. Don Nasa, hay unas fotos además en las que se ve a don Nasa con unos zapatos en un momento y después con otros zapatos. Nadie lo pudo detener, es increíble. En fin, sí, es lo que hay. Son las 7 de la mañana con 1 minuto y vamos hoy a analizar algunos temas importantes. Sí, tendremos en nuestro espacio de entrevistas a Marjorie Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano. Además, vamos a conversar con Carlos Aguinaga, el ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro del colectivo Voces por la Democracia, para hablar de la propuesta de consulta popular. Empiezan ya a haber propuestas de preguntas para la consulta que impulsará el gobierno nacional. Empecemos ahora revisando lo que ha ocurrido en las últimas horas en la Asamblea Nacional. Y para informar lo que se requiere, usted no puede opinar, menos esgrimir un criterio. Si está mal enseñado eso, tiene que aprender. Y esa actitud del vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, le costó la expulsión de la bancada BAN, de la bancada oficialista del Acuerdo Nacional. Ayer fue una de las noticias en la Asamblea Nacional. Sí, mantuvieron una reunión los integrantes de esta bancada con el ministro de Gobierno Francisco Jiménez y esa fue la resolución. Si bien Virgilio Saquicela, después pidió disculpas, él en cierta forma dijo, lamento lo sucedido, pero no del todo justificó lo que escuchábamos al inicio, ese trato hacia el secretario de la Asamblea. Él dijo, si la presidenta estaba acostumbrada pues a que le digan lo que tiene que hacer, él no lo iba a permitir. Lo cierto es que ahora ya no forma parte del BAN. Ese es el documento de expulsión por el cual el BAN comunicó la salida de Virgilio Saquicela. Se quedan sin un voto del asambleísta que venía acarreando algunos problemas ya con la bancada, algunos cambios de decisión y desalineaciones. Escuchemos lo que dijo Saquicela en la tarde de ayer. Si es que se ha herido alguna susceptibilidad, no ha sido mi intención para con ningún funcionario, menos para con el secretario, a quien considero un hombre conocedor del derecho. Sin embargo, están acostumbrados a darle redactando él y otras personas lo que lee la presidenta de la Asamblea, tanto en el Pleno de la Asamblea cuanto en el Consejo de Administración de la Legislatura. En mi caso, yo no pido a nadie que me dé redactando lo que tengo que resolver dentro del marco del derecho. También la asambleísta de Creo, Natalie Arias, se refirió a lo que sucedió en esa sesión del CAL, en la que dijo se reconocieron algunos vicios de nulidad, lo que le genera preocupación, no solamente por los puntos a tratar ahí, sino porque dice que se pudieran ver comprometidas leyes. Es que claro, además, lo que se hizo, Liz y amigos, tenían 3 días, que se cumplen hoy, los 3 días para conocer las denuncias presentadas contra los miembros del CAL y contra la presidenta Guadalupe Dori. ¿Qué va a pasar? Natalie Arias dice que se adelantaron y que eso podría poner en riesgo el procedimiento. Escuchemos a Natalia Arias. Con el ánimo de apurar el tratamiento de las denuncias, entorpecieron una sesión que tenía otros propósitos, al punto de que aunque pasó el cambio del orden del día, cuando quisieron abordarlo no pudieron porque se chocaron de frente con la realidad. No tenían la documentación a mano. Por el apuro han entorpecido el tratamiento de las 3 denuncias ya presentadas. Hay que ver la forma en la que se puede declarar la nulidad de esa sesión. Bueno, hay una esperanza para que Solca mejore su situación económica. Luego de una reunión que mantuvieron con las autoridades del IES, hay algunos compromisos, hay algunas exigencias también para que Solca pueda salir adelante. El IES se ha comprometido a pagar $140 millones. Sí, lo hará hasta el mes de mayo, Milton, y es un dinero que recibirá el IES como devolución del IVA. Pero si bien es cierto, pues ya llegaron a esta decisión en la reunión que mantuvieron ayer. Desde la Asamblea se están combinando algunas acciones. Ellos han dicho que
se debería declarar en emergencia al IES y están pidiendo también la renuncia del presidente del directorio de esa institución. Ya hay una fecha máxima para el pago. Este jueves, el IES ofreció honrar su deuda con Solca hasta el próximo 31 de mayo. A este acuerdo llegaron ambas instituciones, luego que Solca advirtiera que en el corto plazo sería imposible seguir atendiendo a nuevos pacientes oncológicos del Seguro Social debido al no pago de las derivaciones hechas. El IES se compromete a utilizar 140 millones de dólares que vamos a recibir de una devolución del IVA, que a su vez nos servirá para cubrir las obligaciones pendientes de años anteriores incluso que el IES tiene con Solca. Por su parte, el presidente de Solca Matriz sostuvo que luego de este compromiso, las nuevas atenciones a los afiliados continuarán, pero que el IES tiene que pagar lo vencido y hacer un plan de pagos por lo del futuro. Se continuará atendiendo sin ninguna restricción a los nuevos pacientes, porque los actuales sí se los está atendiendo, sin ninguna limitación. Así que eso fue parte del acuerdo. Y si bien esta deuda se ha ofrecido saldar en los próximos días, hay otros prestadores del servicio de salud que siguen en la lista de espera. A esto se suma la falta de medicinas y personal médico. Según las cuentas del Seguro Social, el gobierno le debe más de 4.700 millones de dólares. Casi el 90% de esa cifra corresponde a atenciones en salud. Joana Ramos, 24 horas. Bueno, y la justicia de Estados Unidos dio a conocer ayer algunos detalles de lo que conllevaría el que el excontralor Carlos Pollitt pueda acogerse a una fianza mientras dura pues el debido proceso, ¿no? Defenderse en libertad. Como parte inicial, estableció el pago de 1.2 millones de dólares. Recordemos que la fianza impuesta por la justicia, ahora sí, nos estaban sacando, ya estamos. La fianza es de 18 millones, tiene que pagar 1.2 de entrada como para poder salir, 10 millones en garantía tienen que quedar, alguien tiene que ser de garante por si acaso Pollitt se fugue, nos están jugando, a ver, ahora sí, tiene que haber un garante que tendrá que pagar la diferencia si es que Pollitt llegase a fugar y tiene que Pollitt, ese 1.2 millones, demostrar que es un dinero limpio, legal, para poder abonar a la fianza. Puede ir más allá a otro, quizás otro. Vamos ahora a cambiar de tema. Ahí estamos viendo imágenes de Don Nasa a propósito de lo que tú comentabas al inicio de este espacio y es lo que ha llamado la atención, lo que ocurrió en los patios del Ministerio de Defensa, donde 5 personas fueron detenidas después de percatarse que en 2 vehículos se presume pues haciendo algún tipo de actividad de captación de dinero ilegal y donde se presume estaba precisamente Don Nasa, quien logró escapar del lugar. De la presunción pasamos a la confirmación, porque ya se sabía, ya se había visto algunas fotos, pero no había la versión oficial. Luego, al final, en la noche, digamos, sobre las 8 de la noche, un boletín de prensa del Ministerio de Defensa confirmó que Don Nasa estaba ahí, pero que, oh, qué pena, se les fue por atrás. Y la Policía Nacional les venía haciendo un seguimiento a estas operaciones. Quien los retiene es la Policía Ministerial, la Policía Militar, hasta entregarlos a la Policía Nacional. Todo pasó en el patio del Ministerio de Defensa en La Recoleta, en Quito, uno de los lugares a los que supuestamente no hay cómo entrar así de fácil. Cuando nosotros vamos, los periodistas digo, al Ministerio de Defensa, hay un montón de filtros, de controles que tenemos que pasar. No es fácil entrar. Pero habían 2 vehículos. Habían 2 vehículos en los patios en donde estaban estas 5 personas. No es que solamente entró una, no era solo Don Nasa. Claro, o sea, difícil entrar, fácil salirse. Qué raro, ¿no? Es increíble. Esto tiene que merecer una explicación clara al país y unas sanciones a quienes participaron. ¿A qué fueron al Ministerio de Defensa con tanto dinero? ¿A qué fueron? Tiene alguien que decir a qué fueron. ¿Qué hacían esas personas ahí? Uno de los vehículos, la placa no coincidía con la matrícula. ¿A qué fueron? ¿Para qué tenían tanta plata en el Ministerio de Defensa? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hacía Don Nasa ahí? Un montón de respuestas que el país les exige, señores. Y ayer en la transmisión en vivo que hacía Paul Cuello para el informativo en la Misión Estelar, decía también que además del dinero había un arma de fuego. ¿Cómo alguien entra a los patios del Ministerio de Defensa con esa cantidad de dinero, con un arma
y no pasa nada. Hay explicaciones, hay preguntas que tienen que ser respondidas lo antes posible esta mañana. Veamos el reportaje que hemos preparado a continuación. Les invito a que sigan participando, sigan confiando en nosotros. Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, cuyo paradero era desconocido desde que se convirtió en el principal implicado del caso Big Money, apareció en Quito. Estuvo en los exteriores del Ministerio de Defensa, así lo confirmó esa cartera de Estado mediante un comunicado oficial en el que informa lo siguiente. Mientras se desarrollaba la inspección de los vehículos y de las personas, el ciudadano Miguel Ángel Nazareno evadió la seguridad utilizando la parte posterior de las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional. Esa inspección se ejecutó tras una llamada recibida por el ECU 911 sobre una inusual presencia de un grupo de hombres a bordo de 2 vehículos en ese lugar. Autoridades policiales explicaron lo que sucedió. Se encontraban personas no identificadas en actitud sospechosa, posiblemente actividades económicas. Con esta llamada, la policía inicia su desplazamiento, pero paralelamente, personal militar que se encontraba de servicio en el lugar retiene a las personas que estaban en ese lugar. E informaron sobre la evidencia encontrada. Dinero en efectivo en varias maletas, por lo que se procedió a la aprehensión de 5 ciudadanos. Luego del barrido técnico de las unidades de criminalística se pudo identificar un arma de fuego. Además, uno de los vehículos registraba problemas con su serie alfanumérica. Los 5 detenidos estarían involucrados en el caso Big Money de captación ilegal de dinero. Fueron trasladados a la unidad de flagrancia en horas de la noche. Todavía no se han brindado detalles sobre qué hacían junto a Don Nasa en las afueras del Ministerio de Defensa con dinero en maletas. Alberto Luna, 24. Son las 7:15, así está Quito hasta ahora. Esta es una imagen de la Avenida América, aquí afuera del Amazonas. Ustedes pueden ver cómo la carga vehicular básicamente va desde en el sentido norte-sur de la capital. Gente que se va dirigiendo hacia el sur o el centro de Quito, desde el sector de la Avenida América en el norte. 10 grados centígrados, el clima nublado hasta ahora. Bueno, y el día de ayer el presidente Guillermo Lasso mantuvo una reunión con algunos ministros de Estado en Napo para evaluar la situación de la minería ilegal, sobre todo en el sector de Yutsupino, y ahí nuevamente pues reiteró que como gobierno van a hacer frente a todo aquel que incursiona en esta actividad ilícita. Esas imágenes que estamos viendo son impresionantes. El presidente Lasso hizo un sobrevuelo y pudo constatar cómo se ha dañado la naturaleza y cómo han quedado esas piscinas. El ministro del Ambiente explicaba que el principal problema de esa destrucción de la naturaleza es el mercurio que ha quedado sobre las piscinas. Escuchemos lo que dijo Guillermo Lasso. Lo primero que tenemos que hacer es combatir con las autoridades, a las autoridades corruptas que son contemplativas con la minería ilegal. Todo lo que sucede es por ambición personal, de enriquecerse a costa de la destrucción de la naturaleza. Vamos a tener que asumir la responsabilidad como Estado de la remediación ambiental, pero también vamos a actuar como Estado con todo el peso de la ley en contra de aquellas autoridades y aquellos que han sido responsables de esta minería ilegal. El gobierno pone en marcha estos ofrecimientos que datan desde el año pasado, cuando se produjeron las matanzas más graves en las cárceles del país, sobre todo en Guayaquil. La primera inversión llega en efectivo de $2 millones para la cárcel de máxima seguridad de La Roca. Sí, justamente desde el SNAI se ha dicho que con ese dinero se trabaja en la implementación, en la adquisición e implementación de tecnología, pero que al mismo tiempo también están trabajando en otras áreas, como es el establecer quizás un régimen de horarios, tener mayor rigurosidad. Y el objetivo que tienen es tratar de llegar al final del año con un 0% de hacinamiento, ¿no? Son acciones que van encadenadas y que llevan, pues, dicen ellos, a mejorar el sistema carcelario del país. Está en marcha el censo también, que va a ser una columna vertebral importante para poder determinar las acciones que tú dices, sobre todo llegar al 0% de hacinamiento. Se pronunció al respecto el director del SNAI, Pablo Ramírez. Hay que conocer que en este lugar se invertirán aproximadamente $2 millones de proyectos de inversión para que puedan tener ya habilitados 189 plazas en este centro.
Lo que usted menciona de las llamadas, estamos ya incorporando tecnología para que pueda inhibirse todo el sector y de esta manera contribuir a que exista la seguridad correspondiente. Son las 7:25 de la mañana. La consulta popular que planifica el gobierno tendrá temas relacionados con las inversiones y generación de empleo, también con la seguridad, el régimen de partidos políticos y reformas a la Constitución. Así lo anunció el consejero presidencial Diego Ordóñez en este espacio. El gobierno finalmente se decantó por una consulta popular para sobrepasar el bloqueo político de la Asamblea. Su elaboración se inició hace varios meses y estarían cerca de definir las preguntas. Los temas ya están definidos. La inversión y el empleo, sobre todo por el empleo. Hay que hacer una pregunta en torno de eso, ¿no? Hay que preguntar a los ciudadanos sobre seguridad, porque hay algunas normas por ahí dentro de la Constitución, ¿no? Y dentro de las leyes, lo que termina es favoreciendo la impunidad del crimen organizado. Serán preguntas que supongan la modificación de leyes, pero también reformas a la Constitución vía enmienda para no tener que pasar por la Asamblea. En el caso específico del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que ya no quieren eliminarlo sino restarle funciones. Hay un principio en relación con el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y es que los mecanismos para eliminar o mantenerlo difieren de enmienda a reforma parcial. Y la idea de una consulta popular va ganando terreno en el país. El colectivo Voces por la Democracia también le presentó al país este miércoles una propuesta de consulta con 7 preguntas sobre 4 temas: Consejo de Participación Ciudadana, justicia, sistema de partidos políticos y un tema de carácter económico. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. 7:26. Saludamos a Carlos Aguinaga. Él fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y es miembro del colectivo Voces por la Democracia. Doctor, gracias por acompañarnos. 7 preguntas plantean ustedes. Lo que más llama la atención es el tema de la no eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino más bien quitarle esas funciones que tiene hoy, que son las principales, la de elegir autoridades. ¿Por qué? Porque ustedes también a toda costa quieren evitar la Asamblea Nacional. Es que la Asamblea Nacional tiene un desprestigio total. Ya le hizo al comité que por la reforma institucional justamente le evadió el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, claro, volver a caer en la misma trampa, en la trampa de los políticos, es un error. Y por eso estamos planteando la eliminación de las facultades de designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de las autoridades. O sea, ¿va a sobrevivir el Consejo de Participación Ciudadana ahora haciendo qué? Ahora va a subir para el resto de sus facultades, que es a lo que debía dedicarse. ¿Cómo? Participación ciudadana, ¿no es cierto? Para el control social, que no lo ha hecho. No ha hecho ni participación ciudadana ni control social. Entonces, ¿no? ¿Para qué mantenerlo? Gastar plata, $40 millones al año para... Lamentablemente, nosotros estamos proponiendo una enmienda y el artículo 444 de la Constitución establece que en el caso de enmienda no se puede cambiar la estructura del Estado. Sino reforma parcial. Sí. O sea, reforma parcial para que vaya a la Asamblea, o sino constituyente para de una vez... O consulta popular y enmienda constitucional. Ese es el camino que nosotros hemos elegido. Estamos pidiendo elecciones primarias abiertas, secretas, universales, obligatorias, donde usted, yo y el resto de ciudadanos seleccionemos los candidatos, eliminar los partidos de papel, los partidos de alquiler, la dedocracia. Porque ¿quiénes designan los candidatos? Una democracia, entre comillas, representativa que no tiene nada de democrático. Estamos cambiando el título 5º, casi integral, del sistema de partidos políticos. Y obviamente también estamos preocupados por otros temas, el tema de justicia, la calidad de los jueces, la probidad, cómo hacer una depuración del sistema judicial, porque ahí hay graves problemas de funcionamiento que no se notan, que no se ven, pero descomponen el sistema democrático. Y finalmente estamos planteando que un porcentaje del excedente de recursos petroleros financie la salud de los ecuatorianos y también vaya a repotenciar los institutos de seguridad social que van a entrar en un proceso de quiebra y de afectación a afiliados y pensionistas y jubilados.
Ahora, doctor Aguinaga, buenos días. Y ustedes están proponiendo, de lo que ha mencionado, un cambio político, ¿no? Y están por eso, dentro de las preguntas que plantean, está consultar sobre este cambio del sistema de partidos políticos. Pero hay quienes han dicho que, más allá de quizás esa reforma necesaria, también hay que ver, apuntar hacia la Asamblea Nacional, que de nada va a servir cambiar a las personas en su determinado momento, elegir cada 4 años a nuevas figuras, si es que el sistema se sigue manteniendo. En un momento se planteó ir a un sistema bicameral, no prosperó esa propuesta. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo ven que pudiera ser el camino hacia eso? Que no está incluido dentro de las 7 preguntas así de directo y puntual, cabe recalcar. El tema es que a través de enmienda no podemos cambiar la estructura de la Constitución. Porque si ese es el proceso, nos tocaría caer otra vez en manos justamente de la Asamblea. Y lo que estamos tratando de evitar con la consulta es caer en manos de quienes han tenido maniatado a la democracia en el Ecuador. Porque los males nacen de ahí. Nacen de una mala selección, nacen de una mala actuación. Las élites políticas siguen controlando. Ahora es el control de todos los poderes y funciones del Estado. Entonces los ciudadanos somos una burla. Quienes somos los mandantes, los ciudadanos, somos una burla y ellos en el ejercicio de su poder no están adecuando a normas democráticas, a normas éticas, a principios, y es por eso que nos vamos por este tema. Desde mi punto de vista personal, sería extraordinario un proceso de revocatoria del mandato de los 137 asambleístas. Ahora, mire, la propuesta de ustedes como colectivo surge a la par cuando el gobierno también anuncia que está trabajando en esta consulta popular. Ellos han mencionado 3 ejes básicamente que tienen que ver con seguridad, con una reforma política sí, y también con un tema de inversión dirigida a crear fuentes de trabajo. Han dicho también que quisieran reunirse y escuchar las propuestas que surgen de colectivos ciudadanos. ¿Van a mantener ese encuentro para tratar de impulsar más bien una sola consulta popular? A ver cómo dan los tiempos. Bueno, si nosotros no nos negamos a que otras iniciativas de consulta popular, la del señor presidente, podamos coincidir en todas las preguntas. Ojalá esto le ahorraría al país unos recursos, pero lo que queremos también es concientizar en una campaña, en una estructura de base nacional, provincial, cantonal y parroquial, y concientizar a la ciudadanía de los males que tiene nuestra democracia y que debemos corregir y que debemos actuar responsablemente como ciudadanos justamente para frenar los abusos en el ejercicio del poder político. Sin embargo, las preguntas están hechas públicas, podemos discutir y podemos dialogar sobre las mismas. Ahora, pero ustedes también le apuntan a evaluar a la función judicial. Dicen ustedes que mediante un proceso inmediato y extraordinario se evalúe a jueces, fiscales y servidores judiciales, teniendo como base la probidad notoria, la ética pública, pero eso ya no pasa, eso ya no se da. ¿Cuál es la diferencia ahí? A ver, el tema es que no hay un control previo, un control concurrente y un control posterior de la evaluación de la calidad de los jueces, de los fallos, ¿no es cierto? El tema es que no existe esa depuración y hoy vemos con asombro justamente muchas decisiones de carácter judicial o actos fiscales que asombran a la sociedad democrática, que no amparan al ciudadano común. Y esto genera inseguridad, esto genera alarma en la sociedad. Y es por eso que también estamos planteando que aquel juez que tiene un vicio, es consumidor, por ejemplo, de sustancias psicotrópicas, salga de la función, que si está procesado penalmente, salga de la función, que si tiene un conflicto de interés, también salga. No pueden permanecer en la función judicial jueces, fiscales, que se han dedicado no a impartir justicia, no a defender derechos, sino más bien se han dedicado a un sistema de corruptela. No digo que la justicia en general sea así. Hay un sector... Pero esto quedaría en manos del Consejo de la Judicatura. Desde luego, queda en manos de estos nuevos procesos, en los anexos ya le daremos a conocer al país, a efectos de que vean cuál es el planteamiento de enmienda constitucional y de reforma legal que estamos planteando. Pregunta coincidente con el planteamiento del presidente de la República, el tema de la justicia. Pregunta 5 que ustedes plantean. ¿Está de acuerdo en que mediante elecciones primarias libres, abiertas, simultáneas, obligatorias y públicas, organizadas y administradas por el Consejo Nacional Electoral, se seleccionen por voto universal, directo y secreto los candidatos a presidente de la República? Primarias. ¿Esto no existe ahora? ¿O no se lo aplica? ¿O es un tema de
nos reunimos en una asamblea, ¿está de acuerdo en que usted sea candidato al presidente? Levante la mano, listo, primarias. Espera, el artículo, ¿Qué garantiza esto? El artículo 108 de la Constitución dice que los directivos de los partidos y los candidatos deben ser seleccionados mediante elecciones primarias, que no ha habido en el Ecuador, o elecciones en procesos electorales internos. Es decir, el Partido Izquierda Democrática llama a todos sus afiliados a un proceso electoral interno y selecciona a sus candidatos. En el Código de la Democracia le incluyeron elecciones representativas. Entonces va Juan, Pedro, María por tal provincia y así, y son 60, 80, 100 los que se reúnen para escoger los candidatos. Lo que nosotros estamos planteando es eliminar las representativas, eliminar los procesos electorales internos y que en un solo día el Consejo Nacional Electoral, en un solo proceso, se convoque a elecciones para seleccionar candidatos en primarias abiertas donde todos los ciudadanos voten. El voto es facultativo. O sea, como en Colombia. Esto es más o menos como el caso argentino, más o menos similar a Colombia y a Honduras, que tiene también un sistema de primarias abierto. Es decir, usted y yo vamos a decir qué candidato me gusta, ejerzo un solo voto y votamos. En ese mismo día deben designar a presidente nacional del partido y presidentes provinciales. ¿Qué garantiza ¿Quiénes esto? designan? Una mayor democratización, porque el problema es que los candidatos son designados a dedo. Pero tú vas de candidato y me ponen incondicionales, no ponen a líneas, es decir, no hay, dentro de los partidos no hay una verdadera democracia. Y por eso estamos planteando unas elecciones directas de los ciudadanos. Ese es el primer tamiz. O sea, a las urnas previamente, todos. Todos a las urnas previamente. ¿No sobra la plata para pasar votando? No, ¿sabes cómo? Sí, tranquilamente, estos son procesos democráticos. Latinoamérica viene 2 décadas, la academia, venimos 2 décadas tratando de introducir justamente elementos de democratización interna como estos, universales y abiertos, para evitar el manoseo político que existe dentro de las organizaciones. Ahora, y eso doctor, ¿cómo va quizás ligado con un tema también que siempre ha sido puesto sobre la palestra, y es si tendríamos que dar paso o no a un voto obligatorio, como lo es ahora, o más bien también dar un cambio en eso para que sea el voto responsable de aquel que realmente se preocupa, analiza la propuesta política, ve quién es cada una de las figuras que está participando, ya sea en una elección seccional o nacional? Por eso mismo estamos planteando las elecciones primarias. Ahí comienza un primer ejercicio de voto facultativo. El ciudadano que quiere vota, ¿no es cierto? Obviamente los afiliados acudirán a votar por sus respaldos, pero los ciudadanos que no somos afiliados independientes pueden ir a votar por el candidato de su selección. Y este va a ser un ejercicio democrático muy interesante para ver si el Ecuador está o no en condiciones de quitar o no el voto obligatorio de las elecciones generales. Ahora, claro, y la gran pregunta es también los tiempos, ¿no? Tanto ustedes como el gobierno ha dicho queremos hacerlo lo antes posible a propósito de las elecciones seccionales del próximo año. Ya ustedes han previsto en mayo quizás ya dar paso, llevar las preguntas a la Corte Constitucional. ¿Cuándo creen ustedes, para cuándo se pudiera realizar esa consulta popular? Liz, el proceso ciudadano es mucho más largo que el proceso presidencial. El proceso presidencial se puede hacer en 90 días, 30 días de dictamen y 60 días que establece la Constitución. En cambio, en el caso nuestro, necesitamos recolectar 1.100.000 firmas. Entonces, lo mejor y eso le da legitimidad. Lo mejor es que el presidente acoja sus preguntas, ustedes se sienten con el gobierno y digan, ok, de las 7, 5 o de las 7 cambiamos y la reformamos. Bueno, no tenemos inconveniente en que discutir aquel tema, porque lo que nos interesa es mejorar la calidad de la democracia. ¿Pero van a recoger firmas ustedes también? Vamos a recoger firmas, vamos a estar desde luego. pendientes. Vamos a Gracias, doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, miembro del colectivo. 42 de la mañana, ya nos acompaña Marjorie Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Asambleísta, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con las denuncias? Entre esas la presentada por la bancada social cristiana contra la presidenta Guadalupe Llori, cuando hoy vence el plazo de 3 días para el tratamiento de estas denuncias y considerando pues que el CAL se ha autoconvocado para el lunes, cuando ya serían 6 días después para dar trámite a las mismas. Buenos días. Buen día, Liz. Un abrazo a toda la audiencia. Efectivamente, pues hoy vence el plazo
para que se entreguen los expedientes. Recordemos que en la sesión pasada del CAL, pues lo que vimos fue que cuando se quiso calificar las denuncias, no tenía los expedientes porque los tenía la señora Yori en su despacho. De manera que pues se volvió a convocar a la sesión para el día lunes a las 5 de la tarde y se espera pues ya tener los documentos para poder calificarlos. Nosotros como bancada hemos presentado una denuncia contra la presidenta, no contra todos los miembros, que cumple, por supuesto, todos los requisitos de fondo y de forma, así que esperamos que sea calificada. Pero el plazo son 3 días, hasta el lunes ya serían 6. El plazo es de 3 días para que la presidenta ponga en conocimiento la documentación de a los demás miembros del CAL. Así que esperemos que hoy puedan tener conocimiento de aquello y continuar con la sesión el día lunes. Pero decidieron suspender esa sesión precisamente... Perdón, Milton, para concluir la idea le iba a decir, decidieron suspender esa sesión precisamente porque la presidenta ese día decidió ponerlo en el último orden del día, el tratamiento de estas denuncias y no ponerlo en primero como querían la mayoría de integrantes del CAL. Este día, esa sesión fue bastante caótica, debo decir. Nosotros no tenemos voto en el CAL, pero estoy yo como delegada del Partido Social Cristiano. Efectivamente se apeló la presidencia, luego pues el presidente que estaba a cargo continuó con los demás puntos del orden del día, que fueron 13 en total, y finalmente pues se volvió a tratar el primer punto y en ese momento se decidió que para cumplir con lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa se suspendería la sesión y se volvería a convocar. Inicialmente se habló del día sábado, pues luego quisieron ganar un poquito más de tiempo y lo hicieron para el día lunes y se espera ya tener la documentación para poder calificarla, porque pues no hubo manera de ver las denuncias, no sabemos cuál es el contenido de ellas. Bueno, ahora ya hasta me olvidé lo que iba a preguntar. ¿Por qué hacen eso si saben que hay un plazo de 3 días? Es decir, ¿cómo se puede entender lo que hace la Asamblea todos los días asambleísta? Y le digo con todo respeto, saben que el plazo vence hoy o el sábado, pero convocan para el lunes. Efectivamente. O sea, de verdad, parece chiste. Lamentablemente varias cosas. No es. Yo veo que la Asamblea Nacional, encabezada por la presidenta Yori, pues hace un manejo antojadizo del derecho, está muy lejos de lo que es una interpretación razonable y estamos viendo los resultados. Nosotros hemos actuado conforme a la Constitución y a la ley y hemos presentado la denuncia con todos los requisitos como se debe. Además, los requisitos que ya en un manejo institucional extraño la presidenta ha manifestado y ha también divulgado. Con todos los requisitos lo hemos hecho y esperamos pues no tener problemas en la calificación. Por supuesto, ella tendrá que excusarse. Pero si es que se pasa el tiempo, ¿qué pasa? O sea, corren el riesgo de que las denuncias, y entre las 3 está una del Partido Social Cristiano, se diluyan. Y Guadalupe Yori siga en la Asamblea en que los 136, porque más o menos ya tiene casi 136 en contra, no pueden hacer nada. Yo no sé si tenga los 136 en contra. Bueno, Milton. si no son 133, digamos que son 120. Que no le queda mucho apoyo, no le queda. No, y eso es el problema de fondo. Aquí ya la legalidad ha pasado, creo yo, a un segundo plano porque hacen un manejo antojadizo del derecho. Ahora el problema es de ética y de legitimidad. El cargo de presidenta de la Asamblea Nacional no es un cargo al cual se accede por un concurso de méritos de oposición. Es un cargo que es una respuesta a una acción política que denota confianza en las bancadas para que la señora dirija el legislativo. Y esa confianza evidentemente se ha perdido. A ver, hay un llamado de parte de algunos bloques viendo la imposibilidad de hacer algunas cosas legalmente. Hay un llamado para que renuncien. ¿Ustedes se suman a que el CAL encabezado por Guadalupe Yori tiene que renunciar? Hay varias manifestaciones, pero nosotros tenemos que hacer las cosas formalmente y eso es lo que ha hecho el Partido Social Cristiano al presentar la denuncia con además todas las pruebas, porque la señora pues ha incurrido en varias faltas de procedimiento parlamentario, hay un tema de cesación de funciones, de incumplimiento de funciones, que están probadas y que son también parte ya de la opinión pública, porque es, digamos, desconocimiento de la opinión pública, y esperamos que se haga la conformación de esta comisión pluripartidista para poder evaluarla y destituirla y además todas las sanciones que sean necesarias. ¿Esa sería, asambleísta, la vía para poder destrabar lo que ocurre en la Asamblea Nacional, la destitución o la renuncia de Guadalupe Yori?
Sin duda alguna, hay varios conflictos dentro de la Asamblea Nacional, pero como usted puede ver, ahora no hay cómo hacer nada. Hoy, en este momento, la señora tiene el control político de la Asamblea Nacional con la anuencia de la bancada de gobierno. ¿Quién es, debo decir, además, el culpable de todo esto? ¿Todavía le sigue respaldando el gobierno? Por supuesto que sí, Milton. Veamos lo que ha ocurrido el día de ayer, cuando la bancada del gobierno pues decide sacar de sus filas de bancada a su cuota, porque fue el señor Saquicela, fue cuota de ellos para la designación de autoridades, como pues necesita realmente una asamblea servir, y el señor Saquicela además fue quien dio paso a la moción para que se caiga la ley de inversiones, pues prefieren quedarse con quien realmente les resulta servir. Bueno, y pero Guadalupe Llori... Esto comenzó el 14 de mayo, Liz. Guadalupe Llori dijo en este espacio hace 2 días atrás que ella no va a dar un paso al costado. Bueno, por supuesto, y vemos que hay varias argucias que se están utilizando, se ha desinstitucionalizado el legislativo, se han pedido medidas cautelares sobre una acción política de la Asamblea Nacional. Realmente esto es una barbaridad y ha sentado un precedente nefasto. El día de mañana, Liz y Milton, vamos a tener legisladores que ante una investigación para sustanciar un proceso por eventual incumplimiento a sus funciones van a pedir medidas cautelares. Por eso es tan importante la revocatoria de estas medidas y seguir trabajando pues de mano con la Constitución y la ley. Ustedes han calificado eso como una intromisión de la función judicial en la función legislativa y han dicho que van a convocar a miembros del Consejo de la Judicatura para que den explicaciones. ¿Cuándo lo van a hacer? En la próxima sesión del Pleno, una vez que a nosotros nos llegue la convocatoria, nosotros tenemos la documentación lista. Cuando nos llegue la convocatoria, nosotros podemos ingresar el cambio del orden del día y va a ir en ese sentido, que vaya al Consejo de la Judicatura a explicar qué es lo que ha pasado y por qué estos jueces pues tomaron la atribución de entrometerse en las decisiones de acción política dentro del legislativo. ¿Por qué se entrometieron? Aquí hay 3 cosas. La intromisión, si es que existe, ¿por qué se intrometieron? Que se haya presentado esta medida cautelar escrita o mal escrita por el coordinador jurídico de la Asamblea Nacional y no por un abogado particular de Guadalupe Llori representándole a ella, es una cosa. Que los analistas jurídicos digan que no se cumplieron los procedimientos o los requisitos para otorgar una medida cautelar es otra cosa. Pero de ahí a que se haya entrometido la función judicial es otra cosa también. ¿Por qué cree usted que la justicia se metió en la Asamblea? No es posible que 3 jueces le digan al legislativo, al primer poder del Estado, qué tiene que hacer respecto a sus procesos de acción política. Y como lo comentaba hace un momento, la designación de la autoridad es una decisión del Pleno de la Asamblea Nacional, no es un concurso de méritos de oposición, aquí no se ha vulnerado ningún derecho de la señora, más bien es lamentable que con todas estas argucias y herramientas que están intentando pues dilatar la evaluación, cuando pues sabemos que es necesario no solo evaluar para destituir, sino para mejorar todos los errores que tiene la Asamblea Nacional. Bueno, ¿qué van a hacer ahora entonces? Guadalupe Llori sigue siendo presidenta, ella con suspender las sesiones no les da paso a nada, ni siquiera a las leyes que están pendientes, y toditos quedan mal. Esos son varios incumplimientos. Ya van 2 sesiones que han sido suspendidas y que ya han pasado los 30 días en donde debieron ser convocadas nuevamente. Y eso es parte de nuestra denuncia, porque está efectivamente ya detallado y probado que ha incumplido el procedimiento parlamentario y por también su cesación de funciones. Asambleísta, ya para... Esperamos... Ahora no sabemos, habría que preguntarle a la presidenta Llori qué es lo que va a hacer, porque ya vemos que hace un manejo antojadizo del derecho. Realmente es ella, con la anuencia de la bancada del gobierno, quien tiene el control político de la Asamblea Nacional. Lo que nosotros esperamos es poder continuar con la denuncia, que suba al Pleno, que se conforme a la comisión, que se haga la evaluación y poder continuar con nuestro trabajo. Y por supuesto nosotros seguiremos actuando de acuerdo a la Constitución y al derecho. Y no quiero dejar de preguntarle por algo que ha mencionado el ministro de Gobierno en una entrevista incluso a Primicias. Decía que mientras todo esto pasa en la Asamblea, él tratará de reunirse con los jefes de cada una de las bancadas. ¿El Partido Social Cristiano está dispuesto a acudir a esa reunión, a mantener ese diálogo? ¿Por qué se ríe? Porque, Liz, realmente es que todo esto es parte de la contradicción que inició el 14 de mayo, donde el presidente además traicionó su propia idea de acuerdo legislativo. Y hoy vemos las consecuencias y vemos varias... Pero no es una muestra buena, digamos, de que Francisco Jiménez sale de la Asamblea. Francisco Jiménez tenía buena relación con todos, si no me equivoco, y es el ministro de Gobierno.
Y sigue riéndose. 2 días antes, el presidente había dicho que iba a legislar sin la Asamblea Nacional. Pues acto seguido nombra a un asambleísta ministro de gobierno para generar lazos con el legislativo. Pues, y también ante la opinión pública dijo que le quitaba el apoyo a la presidenta Yori y luego envía a su bancada a destituir al asambleísta que además estaba en sus filas. ¿Pero se reunirían o no? Pues le sucedió en la presidencia. Ahí está. ¿Se reunirían o no? Por supuesto, nosotros hacemos ese ejercicio. Lo que sí les debo aclarar para el PSC pues, y para las demás bancadas respecto a nuestra votación, hay menos incertidumbre. Nosotros pues tomamos decisiones de forma cohesionada y somos consistentes en lo que hemos dicho. Entonces nuestra votación es bastante predecible, por así decirlo, en los temas puntuales del país. Es importante hablar, es importante llegar a consensos, necesitamos hacerlo, tenemos una asamblea fraccionada, pero lo importante es que sea sobre la mesa y que la ciudadanía sepa qué hay detrás. Tenemos que terminar porque el productor está ya como Saquicela. Gracias, asambleísta.